Yo estoy bien, pero me agarró por ahí una gripecita, por eso es que me escucha así como... Ya sabe ya, ¿no? Pero Dios es bueno, amén, a pesar de todo. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hermanos, a pesar de absolutamente todo, Dios sigue siendo y sigue siendo Dios, amén. Él sigue sentado en su trono, amén, allá en el cielo y en nuestro corazón también, amén. Para los que saben que vamos a estudiar esta noche, o mejor dicho, que empezamos a estudiar desde la semana pasada. Muy bien, la epístola de Santiago. ¿Y alguien de los que haya aprendido que me diga qué aprendió la semana pasada de Santiago? Ajá, ¿quién era Santiago? ¿Quién era Santiago? El hermano de Jesús. ¿Por aquí conocen a Santiago? No, en serio, ¿lo conocen o no? ¿Sí? Se los voy a presentar esta noche por si no lo conocían. Por ahí está también mi hermanito Santiago. Ahí está Santiago. Dios te bendiga, Santiago. Hoy vamos a hablar de un tocayo tuyo, Santiago. Amén. Bueno, ¿sabe qué? El que se duerma lo voy a nombrar por el micrófono para que esté, usted sabe, pendiente, atento, ¿no? Y bueno, vamos a hablar acerca de Santiago. Vamos a hablar acerca de los... el primer capítulo sirve como un prólogo, ¿no? De lo que se va a tratar todo el libro. Alguien dijo al mismo tiempo que lo que se habla en los primeros 4 versículos es de lo que se va a desarrollar durante todo el capítulo y durante todo el libro. Y si usted ha leído, ¿cuántos han leído Efesios? Muy pocos han leído Efesios. ¿Cuántos han leído Filipenses? Hechos, Romanos, Corintios. Te dice, hermano, pero yo no sabía que eso estaba en la Biblia. Sí, eso está en la Biblia, en el Nuevo Testamento, por si no lo sabía. Y bueno, hermano, si usted se da cuenta, o cuando usted lee la carta o la epístola de Santiago, usted se da cuenta de algo muy tremendo. Que Santiago es un tipo que está cambiando de tema muy rápido. Usted está leyendo, bueno, la sabiduría, después viene con la tentación y después se mete a otro lado. Ese es Santiago. Santiago es un poco volátil, ¿sí? Santiago es un poco volátil. Es una carta, hermanos, aparte muy práctica. Por si usted no ha leído Santiago, hermanos, le invito a que lo lea. Es una carta hermosísima. Es muy rica porque es muy práctica. Diga conmigo, práctica. La epístola de Santiago nos lleva a vivir una teología que no solamente se nos queda en la mente, sino que baje a nuestro corazón y al mismo tiempo a ponerla en práctica. Como lo dice más adelante, por obras. Santiago un poco más adelante agarra y dice que la fe sin obra es muerta. Entonces Santiago es un maestro judío, fue un pastor judío que era la práctica. ¿Era qué? La práctica, amén. Y usted sabe encontrar en Santiago repetidas veces la palabra o la frase hermanos míos. Y esta palabra la vamos a encontrar aproximadamente unas 15 veces, hermanos míos. Santiago, me encanta Santiago, ¿sabe por qué? A modo de introducción, porque Santiago era el hermano menor del Señor. Nació Jesús, ¿verdad? Después Santiago y los otros hermanos. Entonces me encanta porque Santiago, a pesar de ser hermano de Jesús, él en el primer versículo dice, Santiago, siervo de Dios. O sea, esclavo de Dios y de mi hermano Jesucristo. Hermano, esto cuando usted lo lee, a usted le vuela la cabeza. ¿Sabe por qué? Porque él no se valió de ser hermano de Jesús. Él dice, Jesús, yo soy tu esclavo. Y a mis hermanos, los que están expatriados, como lo dice Pedro, como los que están dispersos, ellos son hermanos míos. Hermanos, y es interesante, la pastora decía algo muy hermoso la semana pasada. Es interesante saber o entender que nosotros necesitamos un encuentro con Jesús.
¿Sabe que Santiago no creía en Jesús, verdad? Que Jesús era el Mesías. ¿Sí lo sabía o no? La pastora nada más lo sabía. Santiago no creía que Jesús era el Cristo. La pastora nos dio unas citas la semana pasada y él no creía. Sin embargo, cuando se encontró con Jesús, hermanos, cambió totalmente. Hermanos, y le voy a decir, cuando Santiago empezó a seguir a Jesús, dice una historia temprana de la iglesia, que Santiago era un hombre de oración tan profunda. ¿Sabe qué? Tóquese la rodilla. Tóquese la rodilla para que no se duerma. Eso, tóquese la rodilla. Hermanos, dice que Santiago tenía las rodillas llenas de callos gruesos por sus largas horas de oración. ¿Sus rodillas cómo están? ¿Lisas o llenas de callos? Hermanos, si están llenas de callos, gloria a Dios. Pero si están lisas, vamos a tomar este ejemplo de Santiago, un hombre que tuvo un encuentro con Jesús y que su vida cambió totalmente. Y Santiago, hablando de práctico, en una carta tan hermosa, tan práctica, ¿sabe qué hace Santiago? A Santiago lo lanzan en su martirio, lo lanzan desde la cima del templo. Y él no muere inmediatamente, sino que muere golpeado por las personas. ¿Y sabe algo tremendo? Que mientras él moría, él oraba por los que lo golpeaban. Hermano, es impresionante. Es impresionante que nosotros lleguemos a este nivel de espiritualidad, que a pesar de que nos estén golpeando, nosotros estemos orando por nuestros enemigos. Amén. Denle fuerte aplauso al Señor. Entonces, esta carta está dirigida ¿a quién? A personas que están dispersas, personas que han sido desplazadas de su lugar. Los que hemos sido desplazados sabemos que es estar disperso, ¿verdad? ¿Sí me entendió lo que le dije o no? Los que hemos sido desplazados sabemos lo que es estar disperso. Voy a tomar un ejemplo. Los hermanos colombianos y el pueblo venezolano hemos sido dispersos. ¿Por dónde? Por todo el mundo. Sin embargo, no le ganamos a la nación judía. Estrabón, un geógrafo griego, dice: cuesta trabajo encontrar un lugar en todo el ancho mundo que no esté ocupado y dominado por los judíos. Y Josefo, un historiador también de la iglesia, o un historiador, judío romano, dijo: no hay ciudad ni tribu, ya sea griegas o bárbaras, en las que no haya sido arraigadas las leyes y las costumbres judías. Entonces Santiago le estaba enviando una carta a personas que estaban fuera de su nación, ¿sí? Y estaban fuera de su nación. Algunos concluyen o algunos dicen que fue por el martirio de Esteban, pero mayormente cuando Herodes Agripa comienza la gran persecución de la iglesia. Y lo encontramos en Hechos capítulo 12, versículo 1. La carta de Santiago fue la primera carta escrita del Nuevo Testamento, ¿sí? Fue la primera carta escrita del Nuevo Testamento. Entonces es una carta muy rica, hermanos, y muy práctica. Amén. Y esta noche, vamos a ver por qué es que es tan práctica la carta de Santiago. Denle un aplauso al Señor mientras yo tomo agüita. Ok, Santiago, vamos a ubicarnos en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 2 en adelante. Comienza Santiago y dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis y cabales sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros, escuche bien, tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, esto me encanta, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, dice Santiago,
Quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo, de dos almas o de dos mentes, es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona que Dios ha prometido a los que le aman. Señor, te damos gracias en esta noche. Señor, gracias por tu palabra, Dios, que es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo, Señor. En esta hora, Señor amado, te pedimos, Dios, que tú tomes el control de nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, de nuestras emociones, nuestros sentimientos, Señor amado, y que tu palabra, Señor, sea como esa semilla, como esa buena semilla, Señor, que cae en una buena tierra, Señor. Que nuestros corazones sean una buena tierra, Señor, para producir frutos, Señor, para ti, dignos de arrepentimiento, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. El primer punto que vamos a tratar esta noche es un llamado al gozo. Hermanos, y parece incoherente cuando usted lee y usted escucha: tengan gozo cuando estén en apuros, ¿verdad? Tengan gozo cuando ustedes se encuentren entre la espada y la pared. La Reina Valera de 1995 dice: gozaos profundamente. La Telea dice: ustedes deben sentirse muy, escuche bien, felices. Alégrense profundamente cuando se encuentren en diversas pruebas. Si Santiago estuviese aquí, ¿qué le diría usted a Santiago si estuviese aquí? Santiago, ¿qué fue? ¿Cómo así? Que me goce en la prueba, Santiago. Dice un comediante zuliano: vos te estás escuchando. Santiago, ¿es en serio? Ok, eres hermano del Señor y eso está súper perfecto, o sea, muy bien. Tuviste un encuentro y horas largas, pero me estás diciendo que yo tenga gozo en la adversidad. Y Santiago te dice: sí, hijo mío, gozo en la adversidad. Y Santiago no nos está haciendo un llamado, hermanos, al masoquismo, ¿sí? Santiago no es que te dice: bueno, lleve palo y bueno, me voy a alegrar porque estoy llevando palo. Aunque los discípulos Pedro y Juan se gozaron por haber sido dignos de azote. Claro, usted dirá: pero esos son ellos. Entonces esto no es un llamado al masoquismo, sino un llamado al gozo, alegría profunda. ¿Sabe que tenemos que identificar algo? Que gozo no es lo mismo que felicidad o que alegría. Usted se alegra cuando le llega una buena noticia, ¿cierto? Te depositaron un cheque, tu deuda está saldada. ¿Qué otra cosita por allí? Va donde la vecina y la vecina dice: tranquilo, vecino, que no debe nada. ¡Wow! ¡Qué bendición! Usted se alegra por eso, pero si por el contrario usted recibe noticias no tan agradables, ¿qué pasa con esa alegría? Desaparece. Normalmente, hermanos, y es normal. A mí también me ha pasado. En momentos en la adversidad uno dice: pero Dios está en control, amén. Dios está en control. Y la verdadera intención de Santiago, hermanos, es que no que te goces por la adversidad, sino más bien que te goces por lo que ella produce. ¿Qué produce la adversidad? Paciencia. Hermano, tenga allí su Biblia abierta. Santiago capítulo 1 versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo. Y la palabra sumo hace referencia a algo que está totalmente completo, ¿sí? Tened por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas.
Porque ella produce ¿qué cosa? Paciencia. Una mejor traducción diría resistencia o perseverancia. ¿Cuántos necesitan resistencia, hermanos? Y perseverancia. Todos necesitamos de cierta manera esa medida de gracia. Amén. Hermanos, y me parece interesante porque ¿quién es aquel que se goza en la adversidad? Hermanos, y hay un versículo bíblico súper clave que cuando estaba leyendo esto se me vino a la mente. Hebreos capítulo 2, capítulo 2. Entre tantas cosas que dice, este es Jesús. Hermanos, preste atención a lo que dice acá. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Jesús nos dio un ejemplazo, hermano, que nosotros debemos poner nuestro gozo por la adversidad, no por la adversidad, sino por lo que la adversidad produce. Entonces, Señor, esta prueba viene porque tú quieres purificar mi fe. Tú quieres purificar mi carácter. Hay algo que voy a decir que suena muy repetitivo, pero es una verdad, hermanos, inmensa. La prueba no es para matarte, tampoco es para catapultarte. Hermanos, la prueba es para purificarnos, para hacernos maduros en Él. Amén. Pídele fuerte aplauso al Señor. Mateo 5:10, mire lo que dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hechos 5:41 dice: y ellos salieron de la presencia del concilio, mire la palabra, gozosos, con un gozo profundo de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Amén. Y la vida cristiana, hermanos, es una vida llamada al gozo constante. Tengas o no tengas gozo, en dificultades o sin dificultades, gozo. Alguien dijo: muéstrame tu fe, no cuando todo esté bien, sino cuando Dios esté en silencio. Hermanos, cuando Dios esté en silencio, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo? Ajá, está trabajando, dice la hermana. Pero ¿qué pasa en nosotros cuando Dios calla? Normalmente, o sea, hermanos, normalmente nosotros nos cae un desespero que usted ni se imagina. Pero para eso Santiago nos va a hablar más adelante de la sabiduría. Porque necesitamos sabiduría para poder enfrentar la prueba. La prueba no la podemos enfrentar por nosotros, por nuestras propias fuerzas humanas, por nosotros mismos. Hermanos, salimos, escuche bien, reprobados. En el estado sur le decimos raspado. Hermanos, no hay chance. Raspamos el examen cuando queremos nosotros pelear por nuestras propias fuerzas. Solamente cuando el Señor nos da la sabiduría es que nosotros podemos entender no el porqué de la prueba, Señor, sino el para qué de esta prueba. Amén. Hermanos, y Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Primera de Pedro 1:6 dice: en lo cual vosotros, los de Pedro estaban un poquito más conscientes de la situación. En lo cual vosotros os alegráis, aunque por ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Cuando, hermanos, nos encontremos, cuando tengamos que enfrentar, cuando nos veamos sometidos a la prueba y cuando nos veamos rodeados por la prueba, nosotros debemos estar gozosos siempre en el Señor. Amén. Y esta palabra, hermano, prueba y tentación es lo mismo. Es la palabra peirasmos y significa lo mismo. Cuando Jesús fue llevado al desierto, fue probado. La palabra más adelante dice que Dios no puede ser tentado. Entonces la Biblia no se puede contradecir. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Que cuando la Biblia nos habla de prueba,
viene la prueba hacia nosotros, hacia los cristianos, pero cuando nosotros tenemos una mala actitud ante esa prueba se convierte al mismo tiempo en una incitación para pecar. Me expliqué, ¿verdad? Si el creyente no pasa la prueba como una reacción incorrecta de su parte, se convierte en una tentación. Jesús fue probado, ¿verdad? El mismo Espíritu lo llevó para ser probado. Y al mismo tiempo fue tentado. Él dijo, si no pasó la prueba, pues caí en tentación. Por lo tanto, se peca, ¿verdad? Amén. Esto describe todo tipo de problemas que interrumpen la prueba, la calidad normal de paz, comodidad o felicidad. Hermano, yo quiero que entendamos algo, porque nosotros siempre escuchamos, estoy en una prueba, estoy pasando una prueba, estoy pasando una prueba, estoy pasando una prueba, no salgo de una prueba. Hermano, pero debemos preguntarnos de verdad, si es una prueba de verdad que viene por circunstancias de la vida y de Dios, o son actos de mi desobediencia o de mi falta de comunicación. Me explico. Yo tengo una discusión con mi esposa y bueno, nos estamos matando en la casa. Entonces yo le digo, pastora, ¿sabe qué? Estoy pasando por una prueba. Entonces no es que esté pasando una prueba, hermanos, es que eso es falta de comunicación entre nosotros dos. Otro ejemplo súper práctico, el cilindro del gas, la bombona. Tiene 5 meses, hermanos. 5 meses tiene que la compró. Y prende el horno todos los días para hacer arepa, para calentar el hornado. Y usted cuando va a prender dice, se levantó el enemigo. No, hermano, no es una prueba, es que tenemos que ser conscientes. Tiene 5 meses. Las pruebas, hermanos, vienen de parte de Dios para probar nuestro carácter, pero hermano, no mezclemos las pruebas con nuestra falta de conciencia, nuestra falta de comunicación, de responsabilidad, de obediencia. Son muchas cosas, hermano, que tenemos que ponerle el ojo, porque Dios no se va a hacer responsable de eso. De que usted tenga el cilindro 5 meses y, oye, no lo haya cambiado. Entonces aparte se molesta. En vez de cantar, Señor, te alabo porque bueno, se me acabó el cilindro. Y domingo, ¿sabe qué es difícil? Comprar un cilindro el domingo. Uy, Dios mío, eso es terrible. Y de noche, al que le ha pasado sabe. Por eso se están riendo. Hermanos, esto nos da a entender que siempre, escuche bien, estaremos en prueba. Santiago nos dice, hermanos, cuando ustedes vean o si por allí les viene una prueba, no, él dice cuando se encuentren en diversas pruebas. Esto nos da a entender, hermanos, que nosotros, para que nuestra fe se purifique y nosotros, como somos seguidores de Jesús, queremos estar a la estatura de Él, ¿verdad? Tenemos que caminar constantemente en pruebas, pero no pruebas por falta de nosotros, sino porque sean pruebas de verdad que vienen de parte de Dios, de las circunstancias, etcétera, etcétera. Siempre tendremos exámenes, hermanos. Todos los días tendremos exámenes. Si a usted le gustaba llevarse lo que no era de usted, usted posiblemente, bueno, en el trabajo ve algo por allí que se puede llevar. Entonces, cuando usted pasa la prueba, hermanos, usted siente satisfacción. Pero cuando usted le está huyendo a esa prueba y dice, no creo que se den cuenta. ¿Será o no será? Entonces aparecen ¿se ha visto las comiquitas, verdad? Que aparece por aquí un angelito blanco y el otro rojito. El uno te grita aquí, llévatelo, y el otro dice, no, recuerda lo que dice la Biblia, no robarás. Entonces así, cuando usted pasa la prueba, hermano, usted califica. Pero cuando usted no pasa la prueba, hermano, usted cae en pecado y al mismo tiempo puede murmurar contra Dios. Amén. Si el creyente no pasa la prueba, ya eso lo dije ahorita, siempre tendremos pruebas. Solo hay 2 maneras o actitudes de enfrentarla. Una, con sabiduría, y número 2, murmurando. Espero que nosotros, hermanos, seamos de los que actuemos, con sabiduría. Amén. Señor, dame sabiduría para soportar la prueba y al mismo tiempo para tener gozo por lo que ella va a producir
en mí. Amén. Por medio de las pruebas, el cristiano aprende a resistir bajo presión o bajo fuego. Pedro dice en el versículo 7, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, ¿se somete a qué? Al fuego. ¿Y qué hace el fuego con el oro? Usted lo sabe. Se funde, se purifica, hermano. Cuando usted mete el oro crudo, ahí empieza a botar todo lo que no sirve. De la misma manera Dios prueba nuestra fe. Cuando nuestra fe es sometida al fuego de la prueba, hermanos, nuestra fe se purifica y podemos ser maduros. Y como lo dice en el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que falte cosa alguna. Y la palabra perfecto, hermanos, no es una referencia al libre de pecado, porque Santiago más adelante también nos dice en el capítulo 3 que si alguno es capaz de refrenar su lengua, este es varón perfecto. Ahora, hermanos, ¿sabe que el pecado, hablando del pecado más escandaloso moralmente, al pecado más sencillo, hermano, es de una persona que habla mucho, que no refrena su lengua? Exactamente, porque si él puede refrenar su lengua, también puede refrenar todo su cuerpo. Amén. Entonces, cuando usted vea que una persona cayó, no lo vaya a juzgar, ore por él, pero sepa que, hermano, posiblemente esa persona hablaba demasiado, ¿sí? Y cuando usted sabe a lo que yo me refiero cuando hablan demasiado, ¿verdad? Que todo es un chisme, que todo es una cosa, etcétera, etcétera. Pídele fuerte aplauso al Señor. Hermanos, y hay algo impresionante. A mí todas las cosas me impresionan, no sé si usted se ha dado cuenta. Soy una persona fácil de impresionar. Mire, William MacDonald dice algo muy bonito en cuanto a las pruebas. Se los voy a leer. Dice: cuando vienen los problemas, algunas veces nos desesperamos y empleamos medios frenéticos para abreviar la prueba, sin consultar al Señor respecto a sus propósitos en la cuestión. Por ejemplo, nos precipitamos al médico y tomamos grandes dosis. Esto obviamente está hablando, ¿cómo es la palabra? Está ilustrando grandes dosis de medicinas para abreviar la prueba. Con esto, en realidad, escuche bien esto, podemos estar estorbando el programa de Dios para nuestras vidas. Quiere decir que cuando usted toma atajos para evadir una prueba, hermano, usted posiblemente esté estorbando el plan de Dios para su vida. Decir: Señor, se me cerró una puerta, pero yo soy tu hijo y se tiene que abrir esa puerta en el nombre de Jesús. Hermanos, posiblemente estemos estorbando el plan de Dios. Por eso es que necesitamos sabiduría y discernimiento. Con esto, en realidad, podemos estar estorbando el programa de Dios para nuestra vida, y es posible que podamos tener que sufrir una prueba más fuerte y más larga en el futuro. No deberíamos poner trabas en el desarrollo de la paciencia en nuestras vidas. ¿Cuántos necesitan paciencia? Necesitamos, Señor, y mucha. Amén. Si cooperamos con Dios, nos volveremos cristianos maduros y completos sin que os falte cosa alguna. Hermano, mire esto. No deberíamos desesperar ni desalentarnos al pasar por pruebas. No hay ningún problema demasiado grande para nuestro Dios. Algunos problemas de la vida nunca son quitados. Eso es fuerte, pero es así. Nunca serán quitados, hermano. Nosotros vamos a vivir en ocasiones, si el Señor lo permite, con un aguijón en nuestra carne, como Pablo. Pablo le pidió 3 veces al Señor: Señor, quítamelo, Señor, ya no aguanto esto. ¿Y sabe algo tan hermoso que dijo Pablo, que le dijo Dios a Pablo? Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces debemos pedirle al Señor gracia y sabiduría para nosotros poder vivir con el aguijón que de pronto tengamos. O si el Señor en su misericordia infinita nos los quita, bueno, muchísimo mejor. Pero necesitamos gracia, amén.
y sabiduría. Ahora, el punto número 2 es un llamado a la sabiduría. Y cuando hablamos de sabiduría, por lo general la confundimos con conocimiento e inteligencia, y no es así. La sabiduría es aquello que conocemos y lo ponemos en práctica. Amén. Usted puede conocer toda la Biblia, pero si no la vivimos, hermanos, yo me puedo conocer toda la Biblia, que no me la conozco, un ejemplo me la pudiera conocer, y si no la vivo, hermano, de nada sirve. Entonces eso no es sabiduría. La sabiduría en realidad es cuando tenemos el conocimiento de Dios o de algunas cosas de Dios y la ponemos en práctica. Por ejemplo, no matarás. ¿Cuántos de aquí han matado? Ninguno, ¿verdad? Esperemos que no. Pero si mató, hermano, no me importa a mí, el Señor lo perdonó. Amén. ¿Amén o no? Amén, hermanos, el Señor perdona todo menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Lo único que no tiene perdón en esta vida. Amén. Pero si no ha matado, mejor. Pero ¿cuántos han dicho mentira? Para regalar, ¿verdad? Blancas, negras, plateadas, doradas, infinidades. Pero el conocimiento o la sabiduría es lo que conocemos de Dios y lo ponemos en práctica. Amén. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Se convierte en sabiduría cuando usted le da un abrazo al prójimo. Se convierte en sabiduría cuando usted le envía un mensaje al prójimo. Se convierte en sabiduría cuando usted llora con el prójimo. Se convierte en sabiduría cuando usted se goza con el prójimo. ¿Qué iba a decir, Paz? Cuando ora por el prójimo, cuando oran los dos, ahí se convierte en sabiduría. Y nosotros, hermanos, hay dos tipos de sabiduría que Santiago más adelante lo va a desarrollar. Una que desciende de lo alto, ¿verdad? Que es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. Y la otra que es terrenal, animal y diabólica. La otra sabiduría es como terrenal, animal y diabólica. Está tremendo, ¿verdad, Santiago? Hermanos, y esta clase de sabiduría, la que nos ayuda a mantenernos con gozo, es precisamente la que desciende de lo alto. Nos mantiene con gozo en las pruebas y nos ayuda a entender no el porqué de la prueba, Señor, ¿por qué a mí? Sino el para qué de la prueba. Me va a dar paciencia, me va a hacer maduro más adelante. Nosotros, usted y yo nos hemos preguntado, ¿verdad? Cuando estamos pasando por momentos difíciles, Señor, ¿por qué a mí? ¿Verdad que sí? Señor, si hay más malos que yo y me tocó a mí. Señor, ¿y por qué a mí? Si la semana pasada, Señor, fue lo mismo. Señor, ¿por qué a mí? Y el Señor nos dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y esto es un llamado, hermanos, a la dependencia, a que pidamos. Cuando usted pide, usted se hace dependiente. Una persona independiente es la que no pide, la que no necesita de nadie y nada, ¿cierto? ¿Cuántos aquí han pedido? ¿Verdad? Oh, chale, hermano. ¿Sabe qué? Necesito un favor. Yo sé que hoy es difícil por cómo está la situación, pero necesito un favor inmenso, ya sea económico, consejo, tiempo, incluso una llamada. Nos volvemos dependientes. Ahora el Señor quiere que nosotros seamos dependientes de Él y le pidamos sabiduría. ¿Sabe que el Señor no se pone bravo cuando nosotros le pedimos sabiduría? ¿Sabe usted eso, verdad? Porque a veces nosotros llegamos a un extremo de que si el Señor lo sabe, ¿para qué le voy a pedir? Si Él sabe, no. El Señor nos manda constantemente, innumerables veces, ¿a qué? Pidamos. Santiago más adelante también dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal. Piden para gastar en vuestros propios deleites. Pero la sabiduría no es un deleite para nosotros, sino que nos mantiene gozoso en medio de la prueba. Amén. Y debemos pedir a Dios sabiduría porque Él da, hermanos, escuche bien esto, a todos. Repita, a todos. No es que Dios le dio más sabiduría a fulano que a mengano. El que pide, hermano, recibe.
Si usted le va a pedir sabiduría al Señor, hermanos, el Señor dice que da abundantemente y sin echar en cara. ¿A usted alguna vez le han echado algo en cara? ¿O no? Sí, ¿verdad? Y es feo. Bueno, a mí no, gracias a Dios. Pero es medio feo. Si he visto cuando se escucha feo. Se escucha y se ve feo. Si usted va a regalar algo, regálelo, hermano, y escóndase la manito. Que su mano izquierda no sepa lo que hizo su derecha. ¿Verdad? Pero nuestro Dios es así. Él dice, pidan sabiduría. Y se las voy a dar abundantemente y sin reproche. Sin echárselo en cara. Hermano, y esta es una promesa seria de que Dios nos está haciendo, pero debemos pedir con fe. Diga fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera. Señor, necesito sabiduría, porque yo no quiero saber para qué me mandas esto, pero yo quiero tener gozo en la prueba. Yo no quiero murmurar en la prueba, yo quiero tener gozo en la prueba. Y eso, hermano, lo hace la sabiduría. Si no tenemos sabiduría, hermano, vamos a fracasar en el proceso. Vamos a fracasar en el desierto. Y eso, en vez de convertirse para nosotros en una prueba, se va a convertir para nosotros en una tentación. Y posiblemente, hermanos, terminemos errando el blanco, pecando. Por eso necesitamos la sabiduría, hermanos, que en nuestro tiempo de oración, en su tiempo devocional, en su tiempo con Dios, pídale a Dios sabiduría, porque ¿sabe qué? La vamos a necesitar todos los días. Las pruebas no se van a acabar. Hermano, te miento si te digo, hermano, ora para que las pruebas se acaben. No, ora para que tengas sabiduría y puedas enfrentar con gozo las pruebas. Amén. Debemos pedir, hermanos, con fe, no dudando nada. Porque el que duda, dice Santiago, es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Sí ha visto usted las olas, verdad? Las olas. Dije olas. Las olas, ¿verdad? ¿Sí ha visto usted las olas? Las olas vienen inmensísimas. Usted la ve y wow, eso es inmenso. Así va a veces la fe. Inmensa, pero cuando va llegando a la orilla, casi ya para llegar, baja. Así compara Santiago cuando nosotros dudamos. Estamos aquí en lo ya, Señor, ya está. Sí, amén. Tu palabra nunca falla. Pero en el momento difícil, cuando Dios hace silencio precisamente, ahí es cuando la fe, como dice el pastor el que dice, le da la chiripiorca. Hermanos, allí se murió la fe. Y dice Santiago, pida con fe no dudando nada, porque si duda le va a pasar esto. Ahora, en el verso 7 también dice, no piense pues que en tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Escuche bien esa palabra, cosa alguna. O sea, absolutamente nada viene de Dios si en nuestro corazón hay duda. Dice, el hombre de doble ánimo, de dos almas, de dos mentes, es inconstante en todos sus caminos. Hermanos, y esto es terrible, porque nos pasa en la universidad, nos pasa en nuestros trabajos, nos pasa en muchas áreas de nuestras vidas. Decimos, sí, Señor, aquí voy, porque voy de tu lado, porque tú eres poderoso gigante, y cita todos los versículos de promesa. Pero cuando se encuentra, hermano, con la pared, dice, no creo que haya sido el tiempo. Así pasa, hermanos. Pero necesitamos para ello sabiduría y necesitamos pedirla con fe. Si dudamos de su cuidado y de su poder, no tendremos, escuche bien, estabilidad en el momento de la prueba. Y será el creyente arrastrado de un lugar a otro, ¿verdad? Por los vientos fuertes de la prueba. Hermanos, necesitamos tener, dijera Pedro, sed sobrios. Hermanos, necesitamos tener sobriedad. Necesitamos estar firmes en lo que Él dijo que iba a hacer,
qué hizo y qué hará. Hermanos, y hay muchos motivos para darle gloria al Señor, para gloriarnos en Él. Y una de esas cosas, hermanos, es que sus promesas, hermanos, no fallan nunca. Hermanos, no sé si usted se siente de pronto solo el día de hoy, que es muy general en estos tiempos, ¿verdad? Que la gente se siente de cierta manera deprimida. Y los cristianos a veces pasan depresiones, ¿verdad? Se desesperan, se deprimen, se desaniman. Pero hermanos, el Señor dio una promesa hermosa. Él nunca te va a dejar. Él nunca te va a dejar, y esa debe ser la almohada en la que nosotros nos acostemos. El Señor nunca me va a dejar. Y esto no es un ejercicio, hermanos, de autoayuda o de repítete todos los días frente al espejo. No, hermanos, esto es una cuestión de fe. Porque el día que usted no se repite en el espejo que el Señor no te va a dejar, ese día te dejó. ¿Por qué razón? No porque el Señor haya fallado a sus promesas, sino porque tú no creíste. Es una cuestión de creer. El Señor no nos va a dejar ni nos va a desamparar, hermanos. Se caiga la tierra, se derrumbe el mundo, hermanos. Nunca, nunca el Señor nos va a dejar ni nos va a desamparar. Amén. Y Santiago toca otro punto interesante. Y es un llamado a gloriarnos en Él. Lo repito, es un llamado a gloriarnos en Él. Dice, el hermano que es de humilde condición, que es pobre, gloríese en su exaltación, pero el rico también gloríese en su humillación. Hermano, ¿en serio? Sí, hermano, en serio. Aquí hay ricos, amén, ¿verdad? Dice la palabra que el Señor escogió a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino, amén. Pero monetariamente hablando, de pronto haya un rico aquí y de pronto haya un pobre también, ¿verdad? Ser pobre no es malo, hermano. Ser pobre no es malo. Si no, Santiago le hubiese dicho al pobre, arrepiéntete para que el Señor te dé riquezas. No es malo ser pobre. Tampoco le estoy invitando a que sea pobre. Trabaje, hermano, con su mano para que no caiga en esa condición. Amén. No le gustó mucho, pero bueno, gloria a Dios. Entonces, hermano, Santiago nos está llamando a gloriarnos en Él. Tanto el rico como el pobre necesitan y deben entender que debemos gloriarnos en Él. Señor, yo me glorío en ti no por lo que tengo, sino por lo que tú eres. Hermano, pero al rico le fue más mal. ¿Verdad que sí? Porque el pobre, bueno, no tuvo nada que perder. Es pobre. Hermanos, y en estos tiempos, en los tiempos bíblicos, solamente habían dos tipos de clases sociales: los que eran muy ricos y los que eran extremadamente pobres. No había clase media. Allá no había el hermanito que, bueno, resuelve para la... ¿Sí me entiende? El hermano que resuelve se gana dos sueldos mínimos. No, hermano. Allá había el que se ganaba el día y el que tenía muchísimo. Pero a ambos, el Señor, el Dios del cielo y de la tierra, le dicen: gloríense en el Señor. El rico, el pobre, perdón, en su exaltación, pero al rico en su humillación. Qué duro, ¿verdad? Más que todo, hermanos, cuando yo le comento esto como anécdota, no es que nosotros éramos ricos en Venezuela. No, nada por el estilo. No éramos ricos, hermano. Pero bueno, había como quien dice, para darse su lujo. Algunos me entienden. Había por ahí de vez en cuando para salir y ir a comer pizza. Cosas que aquí podemos hacer como que por ahí de vez en cuando, ¿verdad? En Venezuela eso era un lujo, hermano. Ir a comerse una pizzita, comprarse un champú Head and Shoulder, hermano, eso era. Ya usted estaba hablando de otro nivel. Hermanos, ¿y sabe qué es feo? Cuando usted tiene y empieza a no tener. Uy, hermano, si usted lo ha vivido, usted sabrá lo que es. En fin, usted sabe muy bien la situación país,
empezaron a bajar los ingresos, se desaparecieron las cosas. Yo estaba pura oreja. Que el pelo me la tapa un poquito, ¿no? Pero estaba pura oreja. Hermano, terrible. Y uno dice, Señor, ¿y ahora? Claro, yo no trabajaba mi papá, ¿no? Pero sin embargo, lo que le afectó a él nos afectó a nosotros. Mi papá, él decía muy orgullosamente, el que no trabaja, no come. Bueno, nos agarró el Señor, pues. El que no trabaja, no come. Hermanos, y mi papá, bueno, se convirtió al Señor. La gloria es de Él. Esta situación, hermano, por eso es que cuando Dios tiene un plan, hermano, no hay nadie que lo viole. No hay nadie que violente el plan. Hermanos, y el Señor, bueno, mi papá se convirtió. Gloria al Señor. ¿Y sabe algo? Mi papá tiene como 2 años que no trabaja y está comiendo. Pero ¿sabe por qué pasa eso? Porque es cuando el Señor, no digo que mi papá era rico nuevamente, no, pero ya él no decía orgullosamente, el que no trabaja no come. Hermano, claro, aquí estamos en otro país, ¿no? En otras circunstancias. No va a decir usted se vaya a acostar y va a decir, el Señor me va a mantener como el papá de Manuel. No, hermano, necesitamos trabajar. Pero bueno, a ellos no los están obligando a trabajar, etcétera, etcétera. Entonces, hermano, los cristianos, tanto ricos como pobres, blancos o negros, asiáticos, africanos, americanos, suramericanos, podemos regocijarnos en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque Él no hace acepción de personas. El Señor, hermano, no está viendo si tú tienes o no tienes. Si eres blanco, ¿cómo es que es el otro? Pardo. No, eso es de la Biblia, perdón. Mestizo. No, hermano, el Señor no está viendo nada de eso. No, hermanos. El Señor quiere que tú te gloríes en Él. Que Él sea la autoridad máxima, tengas o no tengas. ¿Sabe cuál es el problema general del pobre? Que cree que nadie lo quiere. O que creen que los demás lo tienen en menos por ser de baja condición. Hermano, y esto es algunos. ¿Sabe por qué le digo algunos? Porque yo conocí a unas personas, hermanas, que tenían una condición un poco difícil, para no decir pobre. Hermanos, pero eran orgullosos como usted no se imagina. Y por el contrario, hermanos, hay ricos, hay personas que tienen suficiente dinero, hermanos, para comprarnos a todos nosotros. Hermanos, y son sencillos, son humildes. Entonces, la condición en la que nosotros estemos no nos tiene que, hacer arrogantes o sencillos, no. Pero por lo general, el pobre o la persona de escasos recursos cree que nadie la quiere y que nadie la toma en cuenta. Y por eso el Señor le dice a los pobres, gloríense en su exaltación, porque ustedes son hechos hijos míos y al mismo tiempo herederos del reino de Dios. Amén. Y el llamado de Santiago a esos hermanos pobres es gloriarse en el Señor, porque Él los ha hecho ricos en fe y herederos del reino. En su humillación a los ricos, ya para ir bajando las persianas, las personas ricas, creyentes, se vuelven más humildes en medio de las pruebas. ¿Sí o no? Cuando usted tiene, hermano, y empieza a no tener, a usted se le empiezan a caer las plumas. Usted ese pecho que lo tenía, usted sabe los pavos reales, ¿no? Hermano, que tienen un plumaje hermoso, ¿verdad? Ellos agarran, levantan su cola y, hermano, y eso es una cosa hermosísima. Pero cuando a ese pavo se le empiezan a caer las plumas, hermano, no queda nada. Eso lo que es lástima a veces pavo real, sin esas plumas. De la misma manera los ricos, hermanos, cuando empiezan a no tener, hablo de los creyentes, empieza a tener un poco más de humildad. Y por eso es que a veces el Señor de pronto pasa a este tipo de personas por esos momentos, ¿verdad? Para decir, Señor, no es lo que tengo en el banco. Señor, no es lo que yo puedo generar. Yo me glorío en tu misericordia. ¿Sabe que el rico por lo general se siente seguro de lo que tiene y piensa que puede resolverlo todo con dinero?
Yo no sé, hermano, pero yo me acuerdo cuando yo llegué de Aruba. Le cuento otros testimonios. Yo me fui, estaba soltero, estaba comprometido, sí. Pero estaba soltero y bueno, me iba bien. Compré mi casita, compré unas cositas y bueno, uno llega y uno ve esos billetes de 100 de los nuevos, de esos que tienen la rayita azulita por el medio. Sí lo ha visto, ¿verdad? Hermano, y usted se cree. Uy, ¿qué fue? No, usted es el supremo. Hermano, y después me fui a Colombia. En Colombia se me borró todo ese orgullo que yo tenía. Se me borró. Porque en Colombia me la vi fea. Malísimo. Y entonces uno llega a entender que no es, hermano, lo que usted disponga al momento en su bolsillo, sino que usted depende de lo que el Señor es en usted y usted en Él. Amén. Pero ojalá y a usted no le pase, hermano, sino que usted siempre siga generando y generando y generando y generando dinero. Amén, ¿verdad? Y Santiago, hermano, fíjese esto lo que dice. Santiago hace un llamado a que las riquezas son pasajeras, como todo en este mundo. Usted ve a hacer pelito, ¿verdad? Tiene pelito, ¿verdad? Alguno. ¿Qué le vamos a hacer, hermano? No pasa nada, hermano, ¿sabe qué? Hermano, usted se ve los músculos y usted, hermano, usted dice, no, nada, estoy fuerte. Pero, hermano, como todo en esta vida, todo es pasajero. Todo se va. Y Santiago usa la imagen o la comparación a los campos palestinos, que en febrero, escuche bien esto, en febrero están llenos de flores de todos los colores, pero en mayo ya están secos. Entonces así son las riquezas. Por eso Santiago dice que el rico pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. No quiere decir, hermano, que usted no puede aspirar a tener. No. Esto no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es a no poner nuestra confianza en el dinero. Amén. Dice Jeremías, hermano, si lo pueden colocar en la pantalla, por favor, Jeremías 9, 23 y 24. Jeremías 9, 23 y 24 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. O sea, hermanos, si usted tiene algún motivo por qué decir, oye, gloriarse, darse un cariñito motivacional, que sea en el Señor. Señor, te conozco. Gracias porque me rescataste. Me glorío en ti. No me glorío en mi capacidad, etcétera, etcétera. Me glorío y me gloriaré en ti. Eso quiere Dios, hermano. Y ya por último, un llamado a la resistencia. ¿Cuántos son resistentes aquí? Hermano, si está aquí, es un resistente. Hace mucha resistencia. Resistencia número 1 al sueño. Hoy los veo que no se me durmió nadie. Los felicito. Dense un aplauso porque no se durmió ninguno. Hermano, los que siempre se duermen no se durmieron hoy. Llamado a la resistencia. Dile al que está al lado, tú eres un resistente. Hermanos, ¿y de dónde saca usted semejante barbaridad? Mire lo que dice Santiago versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta, que resiste la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dios prometió una corona, hermanos. Su salvación en Cristo, abrácela, cuídela, ámela, está segura. Pero la corona, hermanos,
La corona va a ser un adorno que usted y yo vamos a recibir por nuestra resistencia. Por nuestra resistencia. Amén. Y es que cuando resistimos somos aprobados. Y hay una bienaventuranza para cada uno de nosotros que soportamos la prueba o la tentación. Amén. Prueba, tentación. Cuando usted soporta, hermano, la prueba y la tentación, usted está reservando o le está poniendo con cada prueba y con cada tentación, hermano, no lo dice la Biblia, pero usted le está poniendo una perlita, poniendo una por aquí. No, el pastor soportó la prueba. Pau. Juliet soportó la prueba. Pau. A ver, ¿quién más? John soportó la prueba. Pau. Se le coloca la perlita. Y eso Dios, hermanos, quiere que nosotros soportemos, pero con su sabiduría. Hay algo que debemos hacer y es pedir sabiduría. En todo esto, hermanos, no podemos soportar ni podemos tener gozo en la adversidad si no tenemos sabiduría. Por eso necesitamos pedir sabiduría, porque Dios nos da a todos abundantemente y sin reproche. Hermanos, preguntas a considerar. ¿Cómo reaccionamos ante las diversas pruebas que se nos presentan en nuestras vidas? ¿Cómo reaccionamos? ¿Nos quejamos amargamente contra los revés o nos regocijamos y le damos gracias al Señor por ella? Señor, gracias porque, tu misericordia es infinita y me voy a gozar porque tengo sabiduría, la que viene de ti, la que es pacífica, la que es pura, Señor. Te voy a dar gracias porque aunque no me gozo en la prueba, me voy a gozar en los frutos que voy a obtener después. Amén. No es un llamado al masoquismo, lo vuelvo y lo repito, pero sí es un llamado al gozo en la adversidad. ¿Anunciamos nuestras pruebas o las soportamos con quietud? ¿Vivimos el futuro esperando que nuestras circunstancias mejoren o vivimos en el presente tratando de ver la mano de Dios en todo lo que nos sobreviene? Nos damos a la autocompasión. Ay, hermano, ni se imagina lo que estoy pasando. Y nos pasa, hermano, nos pasa. Hermano, pero creo que deberíamos ser menos lastimeros con nosotros mismos y afianzar nuestros pies, ¿verdad? Decir, Señor, dame sabiduría porque yo quiero soportar y no soportar. No es déle que... No es soportar. Hermano, es soportar pero con gozo. Hay otro texto hermosísimo que David usa y es: pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó y me libró de todas mis angustias. Hermano, pero ¿sabe qué hizo David? Esperó pacientemente. Nosotros, hermanos, decimos, Señor, yo voy a esperar en tu tiempo. Hombre, ¿cuándo será? Pero ¿cuándo, Señor, es tu tiempo? ¿Cuándo es tu tiempo para mí? Si el hermano de TikTok me dijo, esta es tu temporada. Usted sabe, de eso se va a encontrar usted, hermanos, a millón. Pero, hermanos, necesitamos esperar con paciencia en el Señor. El Señor, Hebreos dice unas palabras hermosísimas, que Él nos entiende. ¿Sabe por qué? Porque Él también pasó por allí. Jesucristo también pasó por momentos difíciles cuando sus discípulos lo dejaron, cuando tuvo que tomar la cruz y ver esa montaña y subirla. Menos mal que se le apareció por allá a José de Arimatea y lo ayudó. Pero, hermanos, Jesucristo pasó por todo esto, hermanos, y ¿sabe qué? Él nos entiende y no nos ha dejado solo. En la prueba Él está con nosotros. En el momento de adversidad Él está con nosotros. En la prueba tentación Él está con nosotros a nuestro lado. Amén. Él no nos ha dejado solo ni nos dejará. Fírmelo. El pastor dice fírmelo, ¿cierto? Se lo firmo. Hermanos, el Señor no nos va a dejar. Él prometió estar con los suyos hasta el fin de los tiempos, hasta el fin
del mundo. Quiero que se coloque de pie.